Padre, colocándola en tus manos, Señor. No tan solo nuestra vida, Señor, sino la de cada persona, cada miembro de nuestra casa, de nuestra familia, esa misma familia que tú nos diste, Padre, porque queremos, Señor Dios, que tú, Señor Dios, transformes nuestro corazón, Señor, y hagas de nosotros, Señor, esos hombres y mujeres conforme al carácter tuyo, Jesucristo, que habiendo sido hombre, Señor, fue obediente, Señor, a ti, Padre, que te amó por sobre todas las cosas y obedeció tu voluntad. Padre, por favor, que así seamos cada uno de nosotros y de los miembros de nuestra familia, de los miembros, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, que seamos entendidos, que seamos, Señor, sensibles, Padre amado, a tu llamado para estos tiempos, Padre amado, de tal manera, Señor, que todos, Señor, podamos conocer, entender y poner por obra, Señor, el propósito con que tú nos diste la vida, precioso Jesús. Gracias te damos porque este es un tiempo, Señor, propicio, Padre, iniciando este 2023 que tú nos regalas, Señor, para enfocarnos, Señor, en conocer cuál es el propósito divino que tú tienes, Padre amado, de tal manera que no nos distraigamos, que no nos confundamos, Señor, ni que, Señor, seamos, Señor, engañados, Señor, por lo que un sistema, por lo que las circunstancias, Señor Dios, nos quieren decir, Señor, sino que estemos enfocados, Señor, en conocer, Señor, tu propósito, tu voluntad, Señor, y ponerlo por obra, Padre. Aquí estamos, Señor. Enséñanos, Señor, cómo, Señor, toma nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma en esta mañana, Señor. Ministra, háblanos, Señor, de tal manera, Señor, que salgamos de este lugar, Señor, con algo bien claro, Señor, y con una decisión, Señor Dios, de vivir conforme a tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y dice la palabra en el Salmo 100, es un salmo que si bien es corto, tiene lo suficiente para dar lo necesario a nuestras vidas, para vivirlas conforme a esa buena y perfecta voluntad del Señor. Y es que hay algo que nosotros necesitamos desarrollar y que solo la palabra nos enseña, y es esa actitud de gratitud para con ese Dios y Padre. Y lea usted conmigo si tiene su palabra, quienes nos ven por Facebook Live, bienvenidos, los saludamos de todo corazón, anhelando que este sea un tiempo de mucha bendición, sobre todo si usted tiene su palabra ahí en la mano para que la lea y se impregne de lo que hay ahí. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid a su presencia, ¿con qué? Con regocijo. Dice el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Oiga, no encontramos ahí todo lo que requerimos para que nosotros empecemos a desarrollar una vida que tiene muy claro el propósito de Dios para con nosotros, que nos enfoque, necesitamos la humanidad entera. Es que aquí dice, cantad alegres a Dios. ¿Quiénes? Los habitantes de qué? De toda la tierra. O sea que solamente somos nosotros los que necesitamos entender esto. No, son los habitantes de toda la tierra.
¿Qué necesitamos entender y conocer? Conocer y entender. Y pues obviamente aplicarlo, ¿no? El propósito con el que Dios nos dio la vida. Necesitamos eso. Yo creo que eso es de lo que carece la humanidad en este tiempo, ¿sí? Por eso cada uno hace lo que quiere, lo que le gusta, lo que le parece, lo que cree, lo que se le facilita. Bueno, cada uno quiere vivir conforme a su bonita voluntad, ¿sí? Pero cuando nos enfocamos en esto y empezamos, sobre todo, cuando al Señor le place darnos el privilegio, la oportunidad, el gozo de iniciar un nuevo año. Sí, está marcado, no es el mismo calendario de Dios, no es el mismo año de Dios, pero para nosotros, para los que amamos al Señor, para los que confiamos en Él, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, que nos ayude ese calendario que nos está marcando, que estamos comenzando un año nuevo, que nos ayude para enfocarnos en ese propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿cierto? Y dice, bueno, ¿y cómo podemos enfocarnos en ese propósito? Y darle un orden a nuestra vida, ¿sí? Recordemos que Dios es un Dios de orden. Y a pesar de que nosotros, por la gracia de Él, hayamos podido, ¿cierto?, conocer, entender y darle una nueva, qué sé yo, una nueva razón de vida cuando nacemos en el Señor Jesucristo. Pero muchas veces aún con todo y eso, como la higuera, que un día el Señor Jesús encontró por el camino, ¿cierto? Y el Señor Jesús tuvo hambre. Pero mire, la higuera no se la encontró el Señor Jesús por el camino, ella estaba como a un lado. Y el Señor Jesús se fue allá a buscar fruto para comer. Y esa higuera, dice la palabra, estaba frondosa, llena de hojas, se veía verde, o sea, parecía una buena higuera como nosotros a veces, con tanto que conocemos del Señor, de la palabra, tanto conocimiento que tenemos de Él. Pero ¿qué pasó? El Señor Jesús se acercó a esa higuera y ¿qué pasó? No encontró ninguna señal de fruto. Yo estoy segura que si Jesús hubiera visto, como a veces cuando nos acercamos a las plantas y vemos un frutico chiquito, una semilla que está dando fruto, nuestra actitud es diferente. Está el fruto, no nos lo comemos porque toca dejarlo que madure, pero sabemos que está, entonces dejamos que esa planta siga creciendo, ¿cierto? Y que su fruto pues llegue a su fin. Pero el Señor no encontró ni eso. Y por eso fue que Él desató esa expresión tan fuerte. Decía yo, pero estaba bonita. Sí, o porque no la dejó que pasaran 2, 3 días, un mes, qué sé yo no sé cuánto le faltaba a esa higuera para dar fruto. Pero no, el Señor Jesús no vio solamente lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, esa apariencia, ¿cierto? Sino Él vio allá en el fondo, esa higuera no iba a dar fruto y por eso la maldijo. Y la higuera se secó. Entonces, yo siempre digo, que me conoce sabe, todo debe cumplir su propósito. La fruta, que no se dañe, ya se está dañando, yo me la como para que esa fruta cumpla el propósito con el que Dios la creó. Una fruta, un animalito, cualquier cosa de la naturaleza. ¿Cuánto más nosotros? Que nos ocupemos de conocer ese propósito para cumplirlo. No hay sea que de repente como la higuera, y el Señor nos diga, el hacha está puesta en la raíz del árbol. Y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Será cortado y será ¿qué? No solamente será cortado, sino que será echado al fuego. Y entonces nosotros como iglesia, es muy importante que, y más si estamos comenzando año, nos enfoquemos y nos determinemos a conocer para poner por obra ese propósito divino con que nos creó. Y ese propósito está aquí, o sea, eso no es algo que nosotros tengamos que inventar, rediseñar, nada. El mismo Dios se ocupa de mostrarnos cuál es el propósito de Él para nuestras vidas.
Entonces, pero para eso tenemos que darle orden a nuestra vida, ¿cierto? Y nuestra vida como cristianos, una vida en Cristo, debe debe manifestarse, debe verse el fruto o el resultado de una vida espiritual, ¿sí? No que nos pase como la higuera. Muchas hojas, mucho conocimiento, muchos logros, muchas metas, muchas profesiones, vamos a hablar de muchas posesiones para quienes las tienen, mucho reconocimiento de los hombres, mucha hermosura, eso nos gastamos la vida las mujeres en mirar a ver cuántas cirugías nos hacemos, qué nos compramos, cómo nos vestimos, cuántas joyas nos ponemos, qué lucimos, o sea, todo lo gastamos ahí, la vanidad de la vida. Pero ¿qué es ese fruto que tenemos que dar? Porque conocemos el propósito con el que Dios nos dio la vida, a todos, no solamente a la iglesia, Dios todo lo creó, todo, cuanto más la humanidad, para un propósito. Pero eso tiene que manifestarse sobre nosotros, sobre todo en nosotros que somos espirituales, ¿cierto? Porque pues como verdaderos adoradores que nos declaramos, que nos confesamos que queremos ser, queremos manifestar esos frutos, para que otros también sean beneficiados por ese fruto que ven en nosotros. Amén. Entonces, para eso, como les decía, necesitamos conocer ese propósito o esa razón de vida, que viene de lo alto, y es que aquí es donde comienza el problema. Si ustedes ven ahí el versículo 3, ¿cierto? Ese propósito y esa razón de vida no nace de nuestro corazón, ni de nuestros deseos, ni de lo que el mundo me dice o lo que mi ascendencia me ha mostrado. No, viene de Dios y ahí lo dice el versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios. ¿Y qué? Y que Él me hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. O sea, ¿y cuál es esa raíz nuestra? Él dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, yo no puedo pretender hacer mi vida conforme a mi manera y a mi propósito, a mis sueños, a mis metas, a lo que ha sido mi familia. Toda la familia hemos sido abogados, hombres de leyes humanas. No, tenemos que ocuparnos de conocer, de saber primeramente que Él fue el que nos hizo, por lo cual de Él es que proviene el propósito para nuestras vidas, ¿cierto? Y pues porque de nada nos sirve que nos desgastemos la vida haciendo muchas cosas, pero que todas esas cosas se gestaron fue en mi corazón, en mi alma, y ninguna de ellas proviene de la mente, del corazón, del trono, del que nos creó. Por eso es que vemos tanta vida de fracaso, empezando por nuestra vida espiritual. Que decimos, pero llevo tanto tiempo orando y orando por aquello y no viene la respuesta, qué sé yo, muchos argumentos. Yo he tenido algunas veces argumentos, pero por la gracia y la misericordia de Dios llega el tiempo en que el Señor me dice, mira, esta respuesta no vino antes porque tú no estabas preparada para eso. Pero yo sé que muchos no perseveran en esa certeza de saber que si Dios ha prometido algo, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente de lo que promete, sino que perseveramos en Él, con paciencia, como dice, no nos cansemos, permanezcamos firmes confiando en Él, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces venga el día en que llegue la promesa, ¿sí? Pero entonces es haciendo la voluntad de Dios para que la promesa se haga. Es así, cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas, para que todas esas promesas que están aquí, esas promesas que nos dicen que en tiempo de hambre nosotros seremos abundantes, que ninguna plaga tocará nuestra morada, ¿sí? Que tendremos buenos y largos días, ¿sí? Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará jamás. ¿Pero por qué? Porque es que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? No queremos todo eso, pero haciendo nuestra voluntad. Entonces,
Todas esas cosas que se gestan en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, de seguro un día nos frustraremos, fracasaremos, y más nosotros como iglesia, porque si en cada cosa que hagamos no está la voluntad de Dios, no veremos esa vida de victoria que está preparada y prometida para nosotros. Entonces necesitamos entender que no son nuestros deseos ni nuestra voluntad, sino los que están en el corazón de Dios, los que nos pueden mostrar el propósito con el cual nos dio la vida, ¿cierto? ¿Quién? Pues nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro amigo y consejero, el Espíritu de Dios. No nuestro capricho, nuestra voluntad y nuestra idiosincrasia y nuestras raíces de que yo nací así, yo soy así, ya me muero así, a mí nadie me cambia, yo soy feliz así. No. Son el carácter, como iniciamos el tiempo esta mañana de servicio, que el Señor coloque en nosotros el carácter de Jesucristo, el corazón de Él en nosotros, el pensamiento de Jesucristo obrando en nosotros. Amén. Y, o sea, todo esto tiene un propósito mayúsculo, mayor, el más importante, ¿cierto? Necesitamos entender que el mayor propósito que viene de Dios es que mi vida, que nuestras vidas, ¿cierto?, podamos disfrutar, entender, vivir en el gozo de ese regalo que el Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, de salvación y de vida eterna. Si nosotros no tenemos claro ese primer propósito, o sea, nada de lo que hagamos, así sea en el nombre de Dios, va a dar un fruto bueno, ni va a ser un fruto que permanezca, sino que un día nos volvemos atrás y nos olvidamos del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos claro ese mayor propósito con el que el Señor nos dio la vida, que fue el de darnos y regalarnos salvación y vida eterna. Pero además de eso, pero con ese regalo que nos dio el Señor Jesucristo, es que tengamos también en nuestra vida demos testimonio, tengamos parte de esa, ¿qué te digo yo? De esa buena vida, ¿sí? Esa vida en Cristo, no la como bueno, no, yo espero que ninguno de nosotros, como de pronto para los últimos tiempos ahora sí vamos a vivir bueno. No son las promesas de un hombre, son las promesas de nuestro Dios creador, que nos dice que además de ese primer propósito de salvación y buena vida, de salvación y vida eterna, es que tengamos aquí una mejor calidad de vida, ¿sí? Y eso tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra salud, con nuestra familia, con todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si en nuestra vida no se está manifestando ese fruto de una vida que honre al Señor, entonces creo que nos hemos desviado. Creo que no hemos encontrado el camino y no tenemos claro cuál es ese propósito que Dios tiene para con nosotros, y pues de seguro pues no lo estamos cumpliendo. Por eso es tan importante que nosotros nos decidamos a conocer, a obedecer, ¿cierto? Cada uno, la palabra, lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos enseña, porque es allí donde Dios nos permite conocer lo que Él tiene para nosotros. Lo que el mundo muestre, lo que qué sé yo, lo que el progreso de una ciencia de la humanidad nos diga, nos prometa, nos muestre, con lo que nos quieren cautivar, nada de eso nos va a permitir conocer ese propósito de Dios para nuestras vidas y enfocarnos en ello
para que en verdad demos pasos firmes, para que no nos perdamos, para que no nos desviemos. Cuando yo les hablaba del Señor Jesucristo, cuando vio la higuera, Él iba por el camino, pero sintió hambre, ¿cierto? Entonces, como la higuera no estaba en el camino, se volteó a mirar allá hacia otro lugar y se desvió del camino y se fue hasta la higuera. Pero lo que vemos es que esa higuera no tenía frutos. Entonces, ¿cómo estar seguros de que vamos a dar fruto? Cuando nos encontramos en el camino, cuando estamos en ese camino que ha sido marcado y señalado por el que dice aquí en el versículo 3 del Salmo 100, por el que nos hizo, ¿sí? De tal manera que no vivamos como si fuésemos nosotros los que nos hubiéramos hecho, y por eso tenemos la autonomía, la autoridad, la sabiduría para decidir cómo vivir y qué hacemos con nuestra vida. No tenemos esa alternativa, amados hermanos, no. Pues como el Señor nos dio un libre albedrío, ¿cierto? Nosotros podemos, el Señor dice, ante ti pongo la vida y la muerte, ¿cierto? Escoge tú. Pero el de una dice, pero escoge la vida. Entonces, si en verdad queremos tener esa vida que deje ver esos frutos que tanto anhelamos y que deseamos, no solo para nosotros, sino para nuestro entorno, nuestro prójimo, para nuestra sociedad, necesitamos estar en el camino, viviendo y cumpliendo el propósito con el que nos creó. Amén. Bueno, ya tenemos claro que Dios nos creó a todos con un propósito, ¿verdad? Pero cuando miramos en la palabra encontramos un ejemplo bien grande. Yo no sé, les voy a dar el texto para que ustedes de repente lo lean, pero yo se lo voy a resumir. Y está en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 4 al 9. En eso creo que hablamos el domingo anterior o hace 15 días sobre la vida de Saulo, ¿cierto? Hechos 9, 4 al 9. Y vemos allí el encuentro de un hombre, Saulo de Tarso. Bueno, leámoslo para que veamos las características de ese hombre. Dice, y cayendo en tierra, pues era Saulo de Tarso, ¿cierto? Dice que ese hombre cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, ¿quién? Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestra actitud, o sea, para en una vida en Cristo, siempre dispuestos, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía, ¿qué? A nadie, estaba ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces vemos y encontramos aquí, este hombre llamado Saulo, era un hombre que tenía un corazón muy religioso, ¿cierto? Nosotros, por lo que conocemos de él, era un hombre que había sido, o sea, conocía las leyes, era muy religioso, pero él mismo se había levantado contra los cristianos, que para él los cristianos era una secta, entre comillas, ¿sí? De error, para Saulo, ¿sí? Entonces por eso los perseguía y los mataba y les hacía la vida de cuadritos. Entonces encontramos que Saulo era un hombre que tenía 2 problemas, era un hombre muy religioso, pero también tenía un corazón súper amargado. Porque si su corazón no hubiese estado enfrascado en esa amargura, él antes de lo que aconteció en ese encuentro que estuvo con el Señor Jesucristo, era entendido que su vida no era como la que Dios quería.
pero requirió de un encuentro con el Señor Jesucristo. Y allí cuando él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces fue cuando se abrió brecha para que el Señor Jesucristo pudiera abrir su entendimiento, pudiera llegar allá al fondo de su espíritu, transformar su corazón, sanarlo, restaurarlo, liberarlo y entregarle y permitirle conocer ese propósito de vida. ¿Ustedes saben por qué nosotros los cristianos de este tiempo conocemos la palabra? Por todo eso que Pablo, ya transformado por el Señor Jesucristo, hizo para la iglesia, como iglesia. Entonces, ¿qué tal si Saulo no es receptivo a eso? Nosotros conoceríamos, bueno, entendemos y conocemos un Dios perfecto, ¿cierto? Que él no se equivoca, que él todo lo tiene en control. Pero eso me permite decir, ¿qué tal Saulo? De repente hubiera tenido la actitud que yo en algún momento, o la iglesia o algunos, bueno, ustedes no, ustedes son hombres y mujeres que están decididos a conocer y hacer la voluntad de Dios. Pero sabemos que sí, ¿sí? Entonces se abortan propósitos de Dios, donde el mayor objetivo de eso es que la humanidad sea salva, como lo vimos. Y además de eso, que la humanidad podamos tener una condición de vida que lo honre y lo glorifique a Él. ¿Cuántos conocemos o sabemos de hombres, mujeres, que unos, bueno, si no se han vuelto atrás, siguen viviendo en esa misma condición de pobreza espiritual, porque después de 20, 30 años todavía se preguntan, pero Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? O todavía siguen viviendo bajo ese mismo yugo, la opresión, qué sé yo, de las deudas, de la enfermedad, del fracaso, de la frustración, de ese desdén por la vida, o sea, todavía. Pero, y eso que, como a Saulo, un día el Señor se les presentó y les dijo, yo quiero transformar tu vida. Entonces, es necesario que nosotros meditemos si realmente tenemos la actitud de Saulo, porque más adelante vemos que así como para nosotros representó Saulo y la persona que un día nos compartió la palabra, la que un día oró por nosotros, la que nos llamó, la que nos insistió, para algunos requerimos que nos insistieran, uy, pero tan cansones estos hermanos, estos cristianos llaman, nos buscan, nos persiguen, nos acosan. Pero es a través de ellos que muchos hoy, además, ¿sí? Por la gracia y el favor de Dios, estamos. Pero ¿cuántos no? Y así como para Saulo, hubo un Ananías, que más adelante del capítulo nos lo relata, hubo un Ananías que fue el que el Señor lo colocó ahí para enseñarlo, para tomarlo en la mano, llevarlo y decirle, esto es lo que Dios quiere contigo. Eso somos nosotros. ¿Qué quieres ser tú? ¿Un Saulo, un Ananías? ¿Qué? Pero que seamos árboles, que demos fruto, que somos... Porque así nos está mirando Dios. Él está esperando eso de nosotros. Porque recordemos la higuera. Entonces, pero bueno, dice la palabra que allí, ay, se me perdió mi salmo, Salmo 100, que el mayor propósito, o sea, si nosotros queremos enfocarnos en el propósito de Él, entonces enfoquemos nuestra vida a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Enfoquemos nuestra vida a conocer lo que Él quiere que hagamos, ¿cierto? Enfoquemos nuestra vida a desarrollar esos dones, esos talentos que el mismo Dios nos dio para servicio de Él, para glorificar y honrar el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? De tal manera que en verdad, cuando el Señor venga, o cuando el Señor nos llame, nos halle, nos encuentra haciendo lo que nos ha mandado, lo que nos ha enseñado, de lo que nosotros somos fruto, porque otro sí lo hizo.
Entonces, porque a la verdad yo les voy a ser sincera, y mi vida, o sea, hay muchas cosas que hacer, cómo enfocarme si en hacer una sola cosa, como dice la palabra, y no hacer tantas a la vez, porque no hago bien ni la una ni la otra. Entonces yo dice, Señor, pero ¿cómo enfocarme en una sola cosa si, vamos a dar el ejemplo, si yo como profesional quiero enfocarme en mi profesión, ser el mejor abogado, ser la mejor abogada, qué sé yo, ser la mejor licenciada, cada uno en su profesión? O cómo enfocarme solamente en mi vida de familia, ¿sí? Si es que yo tengo esposo, tengo esposa, tengo hijos, tengo padres, ¿cómo enfocarme en eso solamente? Si yo tengo que proveer, si yo tengo, bueno, ¿cierto? Pero es que cuando nos enfocamos en eso que la misma palabra nos enseña, ¿qué dice la palabra en los mandamientos, en la manera como Él nos ordena la vida? ¿Qué? Que amemos por sobre todas las cosas. Que lo amemos a quién, a nosotros mismos, a nuestra familia, al poder, la riqueza, las finanzas, el reconocimiento, o a quién, al Dios que nos creó, que lo amemos por sobre todas las cosas. Y cuando nos enfocamos en amarlo a Él por sobre todas las cosas, encontramos el camino, encontramos el propósito para nuestras vidas. Cuando le buscamos de todo corazón, porque recordemos que Él conoce nuestro corazón, a Él no lo podemos engañar. O sea, nosotros nos podemos presentar delante de Él con un listado grandísimo de lo que Dios quiere que haga de lo que queremos que Dios haga por nosotros, ¿verdad que sí? Y podemos pasarnos años y hacer ayunos hasta de 3, 7, 14, 21 y 40 días. Pero si no estamos alineados con lo que Él quiere, no lo vamos a lograr. Por eso la importancia de conocer, entender y decidirnos porque nuestra vida siempre tenga ese principio de glorificarlo, de adorarlo, de honrarlo a Él. Entonces esto nos permite preguntarnos, Señor, ¿con esto que hago te honro a ti? ¿Esto que hablo te honra y te glorifica a ti? ¿A dónde voy? ¿Sí? ¿Lo que hago? Todo tenemos que preguntarnos si realmente lo honra a Él. Porque si no, pues ya tenemos la respuesta. No es la voluntad de Dios, no estoy en el propósito de Él, por lo cual no puedo estar, ni siquiera esperar, tener esa vida de bendición, esa vida de, bueno, todas las promesas que el Señor nos hace. No las podremos vivir. Entonces, entender que nosotros necesitamos buscar en la presencia del Señor esos rasgos del corazón, del carácter del Señor Jesucristo para nosotros. Amén. Amén. Bueno, ya les hablé de eso. Vamos a orar para pedirle al Señor que en este comienzo de año en verdad nos enfoquemos de esa manera ordenada, y después vendrán muchas cosas de seguro, pero que tengamos ese inicio, ese principio con la decisión y la convicción, con el anhelo, como dice aquí la palabra, entrando con gozo y alegría, venir a la presencia de Él con regocijo, de tal manera que podamos recibir y entender ese propósito que el Señor tiene para con nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque ese es un tiempo, Señor, en que es propicio, Señor, en que nos enfoquemos, Señor, nos dispongamos, Señor, a conocer, Señor, cuál es ese propósito, Señor, divino que tú tienes para con nosotros, Padre. Que ese propósito, Señor, para nosotros no sea gravoso, Señor. Sana nuestro corazón, restáuralo, cámbialo, Señor, de tal manera que al conocer y ver ese propósito que tú tienes, Señor, nos deleitemos en Él, Señor, que no lo desplacemos, que no le demos mayor relevancia, Señor, a otras cosas, Señor, que de seguro, Señor, cuando te buscamos a ti y buscamos el reino tuyo y tu justicia, Señor, todas esas cosas serán añadidas, Padre, porque tu palabra lo dice. Por eso te pedimos, Padre amado, que estos sean tiempos, Señor, en que nuestros corazones, Señor Dios, nuestros pensamientos,
nuestras ideas, Señor, nuestra mente, Señor, sea, Señor, cambiada por tu pensamiento, por tu voluntad, por tu manera de pensar, por tus deseos para con nosotros, Papito Dios. Por favor, glorifícate, Señor. Haz en nosotros todo aquello que necesitamos, Señor, para que seamos esos hombres y mujeres, esa iglesia que en verdad muestra, Señor, y da fruto, Señor, de que ya no vivimos nosotros, Señor Jesucristo, sino que tú vives en nosotros, Señor. Que vivamos manifestando, Señor, y viviendo la razón por la que fuimos creados. Que vivamos, Señor Dios, viviendo ese diseño con el que tú nos creaste, Señor, que vivamos en esa asignación divina, Señor, en la que tú nos colocaste, Señor Dios, siempre dándote a ti la honra y la gloria, Padre amado, entendiendo que el mayor propósito, Señor, es que tengamos vidas de justicia, paz y gozo, Señor, sabiendo, Señor, que nuestra vida, Señor, por tu gracia, por tu gracia, Jesucristo, está anotada en el libro de la vida, Señor, y que nuestra eternidad está junto a ti, Padre amado, y que en tanto que estemos en este ámbito natural, Señor Dios, seremos hombres y mujeres, Señor, en los que se manifieste ese fruto de vida tuyo, Padre, para nuestras propias vidas, para nuestras familias, pero también para beneficio de otros, que te conozcan, Señor Jesucristo, que anhelen conocerte por lo que ven en nosotros de ti, Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu obra en nosotros, gracias por transformarnos, gracias por sanar nuestro corazón y por llevarnos a encontrar ese propósito divino para con nosotros y nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser su propósito en este nuevo año que comienza? Además, estar en la presencia del Señor y conocer el propósito para Él en nuestras vidas. Bienvenido, pastor. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Sandrita, qué bueno verle por acá nuevamente, mi hermano Jonathan. ¿Cómo está, hermano? Bueno, mis amados, yo quiero invitarle que incline su rostro y siga orando. Siga clamándole al Señor. Padre, gracias te damos porque son tiempos en que necesitamos entrar ante tus atrios confiadamente, Señor, con la certeza de que tú, Dios, estás esperándonos, estás aguardando, Señor, que vengamos a ti confiadamente ante tu trono para así hallar el oportuno socorro, Dios. Y este año 2023, Señor, no es menos el sentimiento, Señor, que tenemos de la necesidad de ti, Padre. Por favor, glorifícate, háblanos, Señor, que cada domingo tengamos una disposición total para venir a escuchar tu palabra. Señor, venir a tus pies y como María tomar la mejor porción, Señor. Padre, que dejemos a un lado los afanes de este mundo, la vanagloria de la vida, Señor, y que nos postremos delante de tu presencia con corazones humildes, Dios. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ustedes qué creen que necesita el mundo? La presencia de Dios. Amén. El mundo necesita algo que el Señor dejó en manos de la iglesia y es el Evangelio. Eso necesita el mundo. Y es que cuando entramos a ver y a evaluar, nos reciben cada año una cantidad de circunstancias en las cuales vemos una humanidad en debilidad. Y hoy el Señor me ha inquietado mucho sobre cuál es la falencia, la debilidad que tiene la humanidad. Y vemos cómo me sigue impactando cómo la juventud se quiere morir. Y no explico por qué. Porque los niños
desde los 6 años ya quieren morirse. Un niño de 6 años, cuando uno a los 6 años, yo recuerdo que lo único que quería era jugar y de estar en la calle, y tenía loca a mi mamá porque no sabía qué hacer conmigo porque tenía mucha pila. Ahora no, ahora viven emotivamente, emocionados, pero viven en una actitud como tan desestimulada. No hay estímulo en sus vidas, no hay anhelo de vivir, no hay pasión por la vida. Ante los problemas son tan débiles, no saben enfrentar los problemas de la vida. Y escuchaba ayer en una entrevista a un especialista que decía, no, el problema es que estamos viviendo un tiempo muy difícil en donde nuestros jóvenes están sufriendo y están padeciendo mucho y el Estado no está haciendo lo suficiente. Y no podemos pensar de esa manera. O sea, cuando uno se va por las ramas, andará como el mico. Uno tiene que ir a la raíz del problema. ¿Y cuál es en realidad la raíz del problema? ¿Por qué los jóvenes se quieren morir? ¿Por qué la gente no sabe enfrentar los problemas? Porque no ha sido formado. Porque no ha sido preparado para eso. Yo recuerdo que en mi vida, voy a ser modesto, yo era un niño bonito, era un niño guapo, pero era un niño muy pobre, financieramente. Mi mamá me mandaba al colegio y yo no estrenaba zapatos todos los años, yo estrenaba zapatos, vaya uno a saber cuándo, el caso es que a mí me tocaba arreglarlos. Y para arreglarlos tenía que ponerle muchas puntillas alrededor, tachuelas. Y eso parecían zapatos de metacho. Hoy en día estarían de moda. Pero en ese entonces no me dejaban jugar fútbol porque me decían, usted nos pincha el balón con esos zapatos. ¿Cómo se siente uno? Mal. Pero eso me ayudó a enfrentar el bullying de los demás y saber que eso no me tiene por qué afectar. Y que tengo que enfrentar las circunstancias y a enfrentar una realidad que para cada uno es diferente. Pero hoy en día, ¿qué hemos hecho los padres? Miren, las generaciones de los 50, 60, 70, fuimos generaciones que fuimos tratadas y forjadas en la vida, viviéndola, ¿sí? Desde pequeños ya estábamos montando en bus y nos mandaban de un extremo a otro. Y mire a ver, y pilas, y lo primero que le decían era, despierte, eso no, dijo que tiene que estar en la juega. Y así crecimos, siendo despertados. Pero algo se nos metió en la cabeza de que nuestros hijos no tienen por qué sufrir lo que yo sufrí. Y entonces todo se lo pongo. No quiero que mi hijo sufra, entonces, papito, usted no se preocupe, yo le hago todo. Yo le soluciono sus problemas. ¿Cuál es su problema? Yo se lo soluciono, para eso soy su papá, para eso soy su mamá. ¿Cierto? ¿Y qué hemos hecho con nuestros jóvenes? Les hemos quitado la capacidad de resolver problemas, de resolver su vida, de tomar decisiones, de ser responsables, de asumir compromisos. Eso es vivir. Eso nos genera un carácter. ¿Y cómo forma el Señor el carácter de sus hijos? A través de la prueba. A punta de prueba. ¿Sí? Cuando nos enfermamos, nos duele y hasta sanar nos duele, pero sabemos que Dios está ahí. Él lo permite. A veces nos pega unas quebradas financieras que no sabemos qué hacer. Pero nos enseña a enfrentar los problemas. Pero nosotros queremos evitárselo todo. Hoy estamos viendo unas generaciones
que no pueden resolver problemas, que la única respuesta a un problema es morirse. Terminan un noviazgo, me muero. Se quedan sin trabajo, me muero. No tienen lo que quieren, no tienen para el iPhone último, me muero. Todo es me muero. Y Dios está demandando hacer que todos tengamos un carácter conforme al de Él. Por eso el cántico dice, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida pasan cosas que yo no entiendo. Por eso necesito tu carácter. ¿Se imaginan ustedes Jesús en este mundo que descendió estando sentado en el trono de los cielos, y lo espera una cruz del Calvario sin carácter? ¿Qué hubiera hecho? No, padre, por favor, venga usted, solucióneme el problema. Yo no. Yo como, ¿por qué? Si yo no he hecho nada malo. ¿Qué dicen los hijos? ¿Para qué me trajo a la vida? ¿Para hacerme sufrir? Yo le pedí acaso que me trajera a este mundo. Y lo peor es que los padres se sienten culpables. Pues a mí me hicieron lo mismo y yo qué estoy diciendo. ¿A quién me quejo yo? ¿Acaso le estoy diciendo a mi mamá que por qué me trajo a este mundo? ¿O usted le dijo eso a su abuela? ¿O a su abuelo? ¿O a su papá? ¿Cierto que no? Le hubiera cogido y lo hubiera cascado. ¿Sabes por qué me habla así? ¿De qué se está creyendo? Sí, ese era el carácter. Y cuidadito con levantarme la voz. Agradezca que le doy tragantina y que le doy techo, era lo que le decían a uno. ¿Cierto? Nos falta carácter. Pero ese carácter nos lo enseña ¿quién? Dios. ¿A través de qué? Del Evangelio. ¿Qué está necesitando el mundo? El Evangelio. Ese que nos confronta con la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Y lo que el mundo necesita es ser confrontado, no echarle la culpa al Estado, todo es el Estado. Entonces, la culpa es del presidente, la culpa es del Estado. No, la culpa es suya. Cuando un pueblo no es capaz de subsanar sus problemas, el problema es el pueblo, no es la tierra que tiene que ver. ¿Sí? Si un pueblo es malo, no es la tierra la que es mala, es la gente que es mala. Si hay un pueblo perezoso, el pueblo es el perezoso, no es la tierra está ahí para labrarse. Una nación la hace una comunidad, y a esa comunidad la hace la formación que estamos formando. Entonces estas personas especializadas están especializadas en echarle la culpa a otros, no en asumir y llevar a la familia a confrontarse con una verdad, a que estemos en un contexto. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Suscita otro problema, y es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Pero yo quiero que antes que nada lea usted el versículo 14. Romanos 10, 14 y versículo 15. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? O sea, aquí hay 4 preguntas. La primera es que la gente, ¿cómo va a invocar el nombre de un Dios en el que no han creído? ¿Cierto? Pero también pregunta, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído, no han conocido? ¿Cierto? Entonces, primero, no hay quien les predique, pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cierto? ¿Y cómo oirán sin saber quién, sin haber quien les predique? Y lo último que pregunta, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces uno podría decir, ay, no, pues aquí está el problema. ¿Sí? El problema es que no se predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay quien lo predique.
¿sí? Como no hay quien lo predique, pues no hay quien lo escuche. Por ende, no hay quien lo crea, ¿cierto? Y entonces ese sería el círculo vicioso. Pero no es así. Dice el versículo 15, más adelante, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, esto es poderoso. Todo aquel que predique el evangelio y anuncie la paz, sus pies serán hermosos, serán bienvenidos, serán gratos. ¿Sí? ¿Eso sucede? No, no sucede. Por eso, entremos en contexto. Mire lo que dice. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. ¿Quién está hablando? Pablo, del que nos estaba hablando la pastora, ¿cierto? ¿Cuál es el anhelo del corazón de Pablo? Y mi oración a Dios es por Israel, porque sean salvos. O sea, el deseo de los hijos de Dios ciertamente está en que oramos a Dios Padre para que haya salvación a la humanidad. No ha carecido el mundo de oración. Siempre ha habido alguien quien ora por el mundo. Tal punto, y la pastora hacía énfasis, que alguien oró por mí. Y de esa oración yo soy el fruto. Y aquí estoy. ¿Sí? Ahora, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. O sea, ¿cuál es el problema del mundo? El problema del mundo es que quiere creer en Dios a su forma, a su manera. Porque cuando dice, yo sé, porque yo doy testimonio de que ustedes tienen celo de Dios. Sí, ustedes quieren hacer valer a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Sí? Pero no conforme a la ciencia, o sea, al conocimiento. Cuando habla de ciencia no está hablando, no nos está mandando a la ciencia, sino al conocimiento. O sea, usted debe de conocer a Dios por conocimiento propio de lo que dice su palabra, no de lo que usted crea concluir. Entonces ya aquí identificamos un problema. ¿Por qué la gente no quiere escuchar el evangelio de las buenas nuevas? Porque cada quien quiere creer en Dios a su manera. Ese es uno de los argumentos más fuertes que hay hoy en día. Yo creo en Dios a mi manera. Respéteme, yo respeto a los demás. Así me dice mi hermano. De pronto me está viendo. Hola, hola hermano. Sí. Me dice, hermano, respéteme mis creencias, yo respeto las suyas. Entonces, pues yo lo único que hago es orar para que el Señor se revele por gracia y misericordia. Como nos puede suceder a muchos. Pero esa no es la respuesta. Porque si yo creo en Dios, yo debo de creer a como Dios dice que debo de creer en Él, no como a mí me parezca. Y Pablo ya está luchando con ese problemita. Luego dice, porque ignorando, y aquí ratifica lo que les estoy diciendo, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué es lo primero que se ignora de Dios? Su justicia. ¿Por qué no queremos conocer la justicia de Dios? Porque nos arde, nos escoce, porque nos coge y nos confronta. Por eso no nos gusta. Si algo que no nos gusta de Dios es que nos hable de su justicia, porque siempre preferimos creer más en su misericordia. Es que Dios es misericordioso, Dios todo lo perdona, Dios todo lo acepta, Dios todo lo soporta y Dios todo me lo aguanta porque Él es Dios bueno. Y eso es mentira. Dios es un Dios misericordioso, pero es ante todo justo, pero sobre todo es santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y eso no le gusta escuchar al mundo. Pocos son los que, si a veces estando acá sentados nos escocen, ¿cierto? En ocasiones uno dice, oiga, eso a mí como que no me está gustando lo que está diciendo ya ese pastor. ¿Sí?
Pero pues nos vamos a la palabra. Entonces cuando uno coge la palabra, usted podrá pelear conmigo, pero con Dios no. Usted podrá contradecirme a mí, pero a Dios no. Y entonces dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿sí?, no se han sujetado a la justicia de Dios. Claro, ¿por qué? Porque es que si yo no quiero conocer la justicia de Dios, mucho menos me voy a querer sujetar a ella. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es el grave problema. Entonces, no es que no haya quien les predique, no es que no haya quien les hable, es que no quieren escuchar, no quieren aceptar. Y entonces sigue Pablo diciéndoles y ayudándonos a entender este problema en el que estamos viviendo, ¿cierto? Dice, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, aquí no está diciendo que la ley termina con Cristo. No, dice es que el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Exacto. O sea, la razón de la ley es Cristo. Por Cristo la ley está. Él es el fin. Que la ley nos enseñe quién es Cristo. Por eso cuando usted coge la palabra y empieza a leer el libro de Éxodo, desde Éxodo, la palabra cuando está el Señor diciéndole a Moisés, vas a hacerme un tabernáculo. Y ahí empieza a hablarle de Cristo, de la puerta, de los atrios, de todo, haciendo referencia al que había de venir. Entonces, ahí es donde tenemos que comprender. Y entonces, no como muchos dicen, no, es que Cristo vino a abolir la ley. No, Cristo no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Él la cumplió. Ahora, dice además, ¿para qué? ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí es donde dice que ya no somos salvos por ley, sino somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ah, oiga, qué bueno esto. Mire, entonces se pone bueno el asunto porque la justicia es para todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Esto es para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? ¿Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos? ¿Mas qué dice? ¿Cerca de ti está qué? La palabra. ¿Cerca qué está aquí? ¿A ti qué es lo que está cerca? La palabra. ¿Y qué dice la palabra? Dice, esta es la palabra de fe. Perdón, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Más claridad. ¿Cuál es la palabra que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor hace énfasis no al Señor como respeto, sino al Señor creador del universo, al Señor todopoderoso, soberano y omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces, si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, el Padre, le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, ¿pero por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia, oiga esto, no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces,
¿cuál es el argumento? Muchas veces dicen, es que el Señor dice que todo el que invoca el nombre del Señor es salvo. Entonces yo digo, Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, ya soy salvo. No. Es que cumple todo lo que anteriormente Pablo le estaba aclarando al mundo. Primero, no puedes creer en Dios a tu manera. Tienes que creer en Él como dice la Escritura. Segundo, tienes que recibir y aceptar quién es Él como Dios, Señor soberano de todas las cosas. ¿Cierto? Porque eso es lo que está demandando. Pero además tiene que ponerlo por obra, en práctica. Porque no solamente es declararlo, no solamente es sentirlo, es obrar conforme a ello. Luego ahí sí dice, ¿cómo pues invocarán? Y pregunta, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo harán? O sea, ¿Pablo se está contradiciendo? No. Pablo les está diciendo, mire, el problema está en las mismas. Hay un mundo que no quiere escuchar. ¿El tercero qué es? ¿El primero, segundo, el tercero cuál es? No. Sí, el primero no debe creer en Dios a su manera. El segundo es su manera. Alguien que le dicte a Anita Lucía, por favor. Ponerlo por obra. Ponerlo por obra, gracias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender en esta parte? Es que Pablo nos coge y nos coloca en un contexto. Primero, en el versículo 3, 14 y 15 nos hace preguntas. Pero luego empieza él a darnos las respuestas. Con lo que dice del versículo 1 al 12, nos coloca en un contexto de cuál es la verdadera fe que debemos de poner por obra. Pero ahora, a partir del versículo 16, nos pone en contexto de cómo es que estamos viviendo. Y dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Pablo les dice, oiga, mira, este problema, no vayan a pensar que es que el mundo no se ha convertido porque les faltó predicación, no, porque desde Isaías ya estaba predicando. ¿Y qué fue lo que predicó Isaías? Él dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Por qué cree que hace esa pregunta Isaías? Porque no ve resultados. Y vaya Isaías, ¿quién era Isaías? Por Dios, un hombre lleno de la unción y del poder de Dios. ¿Sí? Y no le creían. ¿Por qué? Porque la humanidad es incrédula hacia lo que respecta a Dios. Y dice además, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel primeramente? Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Moisés también les predicaba. Les decía, ¿sabe qué? Ustedes son los hijos de Dios, ustedes son el pueblo de Dios, pero Dios levantará un pueblo de las piedras por cuanto ustedes no han querido creer. O sea que no es cuestión de falta de predicar, es cuestión de corazones sensibles a la voz de Dios. Y sigue diciendo, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio.
¿Qué es lo que estamos viendo, mis amados? Estamos viendo que la humanidad tiene problemas, pero al último que quieren acercarse es a Dios. El mundo reconoce que tenemos problemas. Los hogares reconocen que tenemos problemas. Las familias saben, las instituciones del Estado saben que los niños, los jóvenes, todos tienen problemas, pero al único que no quieren recibir es a Cristo. ¿Por qué no invitan a la iglesia, a los predicadores, a la gente que conoce de Cristo, para que la palabra sea establecida nuevamente en los colegios? No. ¿Sabe qué se está haciendo ahora? Se están haciendo convocatorias a todo el profesorado para establecer la agenda LGTB en la educación. Pero ¿y por qué no llaman a la iglesia a predicar la palabra? Porque la iglesia va en contra de todo lo que ellos quieren establecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Como Dios no quiere ser escuchado, como a Dios no lo queremos imponer y establecer en nuestras vidas. Porque yo quiero decirle, a mis hijos les pueden enseñar hasta misa en la universidad, en los colegios, pero los principios se los doy yo como papá. Y le faltará mucho pelo para el moño para que el Estado pueda meterse en mi casa. Podrá influenciar en las instituciones. Hace 40 años la izquierda tiene la educación en sus manos. Y la izquierda es la primera que se levanta contra Dios. Pero de aquí a que se meta a mi casa, quien le enseña los principios, quien le enseña a temer a Dios a mis hijos, soy yo. Quien le enseño a mis nietos, soy yo. Y esos principios se manifestarán allá. Y un niño bien cimentado, que le diga, discúlpeme profesora, pero yo no creo en eso, yo no acepto eso, ¿qué le van a hacer al niño? Al papá sí. Si el papá va a quejarse, le dicen, ¿sabe qué, señor? Usted tiene un problema, mire, le vamos a poner una citación y y lo van enrutando para que la justicia haga quién sabe qué vainas. Pero el niño puede elegir si lo hemos formado. Si no lo hemos formado, si no le hemos forjado el carácter, vaya ateniéndose a lo que van a formar de ellos. ¿Sabe qué le están diciendo los profesores? Usted tiene que aceptar que si un niño le dice que es niña, usted tiene que aceptarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted como cristiano? Necesitamos orar primeramente, sí, pero también debemos de establecer los principios de la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones. Y para eso se necesita tiempo. Y se necesita que nosotros le dediquemos a ellos tiempo. Y que aún le recordemos a nuestros hijos barbados que necesitan a Dios. Y que si no establecen a Dios en primer lugar, un día van a recoger los frutos. Y que no podrán quejarse con nadie. Porque cada quien siembra de lo que quiere recoger. Cada quien recogerá de lo que ha sembrado. Pero no culpemos a Dios. Y no digamos, es que la iglesia está dormida. No, yo no estoy hablando de que usted tenga que ir a predicarle a nadie. Yo le estoy diciendo es que usted forme su casa. Que sea autoridad en su casa, que sea autoridad en sus generaciones. Que siembre el temor de Dios en el corazón de cada uno de los miembros de su casa. Sea usted abuelo, sea usted padre, sea usted esposo. Mi hijita, vámonos para la iglesia. Usted como hombre,
Ahora las mujeres también mandan más que los hombres. Así que, mijito, si usted quiere comer de mi sueldo, camine para la iglesia que allá le van a enseñar unos principios que usted necesita escuchar. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y ahí las cosas marcharán. ¿Cuántas mujeres no mantienen a sus maridos? ¿Por qué? Porque los maridos se volvieron hombres pusilánimes, perezosos, sinvergüenzas, voluntariosos, desocupados. ¿Quiénes son los que trabajan? Las mujeres. ¿Quiénes son los que mandan en la casa? Las mujeres. Pues ahora las mujeres manden bien, o si no, ¿para qué cogieron el mando? ¿Sí? Así que mis amados, dice Gálatas 6:7 para culminar. Gálatas 6:7. A ver, mis amados, lean conmigo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Más claro, no canta un gallo. Nunca se queje de que usted recibió cosa que no merece. No. Todos recibimos lo que merecemos, ni más ni menos. Sea porque cometimos errores en el pasado, porque los cometimos ahora o porque seguimos cometiéndolos. Amén. Incline su rostro y oremos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu amor, tu gracia y misericordia, Señor. Queremos agradecerte por tu preciosa palabra que es fiel y verdadera y que forja y forma nuestro carácter, Señor, con la verdad. Dios, queremos en esta mañana clamarte, Dios, porque nos ayudes a recordar cómo fuimos forjados y formados nosotros, para que de la misma manera y con mayor razón y mayores argumentos a la luz de la palabra, podamos forjar carácter en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones. Padre, por favor, glorifícate. Ayúdanos en este tiempo. Levántanos y fortalécenos. Danos nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor. No podemos soltar la autoridad delegada por ti a una generación que no tiene carácter, Dios. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, para que cada día la palabra tuya, Señor, sea taladrando nuestra mente y nuestro corazón y que sea establecida en medio de nuestro diario vivir. Que seamos influencia de la que tú nos das para dársela a nuestras generaciones, Señor. Solamente tu palabra y tu presencia pueden cambiar nuestra sociedad, puede darle un derrotero nuevo a nuestra juventud, puede traer una protección real a nuestras niñez, Señor. Por favor, glorifícate. Ayúdanos, Dios, para que tu palabra vuelva, Señor, al corazón de la humanidad. Padre, quita toda soberbia y todo corazón entenebrecido, cauterizado por el pecado y la maldad, Señor. Y tráenos a la luz de tu palabra, Señor. Porque sí hay quien predique, porque sí hay quien escuche, porque sí hay razones y palabra, Dios, para que se pueda seguir tu camino, Señor. Sí hay, siempre la ha habido y siempre la habrá. Y nadie podrá venir a ti diciendo, es que yo no sabía. Es que a mí no se me dijo, es que a mí no se me predicó. Todos somos llamados por ti y todos hemos sido dados la oportunidad. A todos se nos ha dado de parte tuya la oportunidad de conocerte, Dios. Solamente que muchos no han tenido una actitud correcta
por lo cual han permitido que sus corazones se hagan rebeldes delante de ti. Por favor, Señor, glorifícate. Dios, por favor, da una nueva oportunidad, Padre. Vuelve a tocar el corazón de la humanidad, Señor. Vuelve, oh Dios, otra vez, sí, Padre. Tú eres un Dios de oportunidades y tu palabra dice que te busquemos mientras puedas ser hallado en tanto que estás cerca y que aún para el que vive hay oportunidad. Dios, por favor, glorifícate. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que sea una semana de establecer principios y de escuchar palabra para ponerla por obra. Amén.